Mensaje. 11 abrevan a todas las bestias del campo, quebrantan su sed los asnos salvajes. 12 junto a aquellos habitan las aves de los cielos, entre las hojas dan voces. Develación. Las bestias del campo son los instintos animales del hombre. El agua que las sacia es la energía sexual transmutada, la cual purifica las pasiones y calma la sed de placer. Los asnos salvajes representan las fuerzas instintivas indomadas que, al ser disciplinadas por la alquimia, encuentran reposo en el espíritu. Las aves de los cielos son los pensamientos elevados y las emociones sublimes que surgen cuando la energía creadora se sublima. Entre las hojas dan voces significa que el alma iluminada canta al Creador desde el árbol de la vida interior. Mensaje. 13 El que riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. 14 El que hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Develación. Los montes son los centros superiores del ser humano, la mente, el corazón, la conciencia. Desde sus aposentos divinos, el ser los riega con la luz del Espíritu Santo. Entonces la tierra, el cuerpo y la psiquis se fecundan y fructifican espiritualmente. El heno simboliza el alimento vital para los cuerpos inferiores del alma, la hierba, la sabiduría natural que sostiene al hombre. El pan de la tierra es la sustancia alquímica que se obtiene mediante la transmutación de la energía creadora. Mensaje. 15 Y el vino que alegra el corazón del hombre, haciendo relumbrar el rostro con el aceite, y el pan que sustenta el corazón del hombre. 16 Se sacian los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. Develación. El vino es el néctar espiritual, el fuego del Espíritu Santo que embriaga de gozo al alma. El aceite es la unción interna, la luz que resplandece en el rostro del iniciado. El pan es el cuerpo solar, construido por la obra interior, que alimenta el corazón consciente. Los árboles del Señor son los maestros autorrealizados, llenos de savia espiritual. Los cedros del Líbano representan las almas fuertes y puras, plantadas por el Logos en el jardín de la creación. Mensaje. 17 Para que allí aniden las aves, en las hayas tiene su casa la cigüeña. 18 Los montes altos para las cabras monteses, las peñas, madrigueras para los conejos. Develación. Las aves son los pensamientos inspirados, las virtudes que moran en los árboles del alma. La cigüeña, símbolo de pureza y renovación, representa al alma que retorna a la luz después de sus peregrinaciones terrenales. Las cabras monteses son las fuerzas rebeldes y potentes del instinto que deben sublimarse en las cumbres de la espiritualidad. Los conejos son los impulsos vitales más sutiles, resguardados en las peñas, es decir, bajo la firmeza de la voluntad consciente. Mensaje. 19 Hizo la luna para los tiempos, el sol conoció su occidente. 20 Pones las tinieblas, y es la noche, en ella corren todas las bestias del monte. Develación. La luna regula los ritmos del alma y del cuerpo, simboliza la mecánica de la naturaleza. El sol que conoce su ocaso es el Cristo íntimo que, al descender en la materia, ilumina las tinieblas del inconsciente para redimirlas. Las tinieblas son los periodos de prueba y purificación. En la noche del alma emergen los defectos psicológicos, las bestias interiores, para ser reconocidos y transformados. Mensaje. 21 Los leoncillos braman a la presa, y para buscar de Dios su comida. 22 Sale el sol, se recogen, y se echan en sus cuevas. Develación. Los leoncillos son las fuerzas ígneas del alma que buscan su alimento en Dios. El fuego interno ruge dentro del iniciado, exigiendo la substancia espiritual que solo la oración y la transmutación pueden otorgar. Cuando la luz del Cristo interior se eleva, las tinieblas retroceden. Los elementos inferiores, los yo psicológicos, se ocultan ante la presencia de la conciencia despierta. Mensaje.
23 Sale el hombre a su hacienda y a su labranza hasta la tarde. 24 Cuán muchas son tus obras, oh Señor. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tu posesión. Develación. El hombre es el alma trabajadora que cultiva su tierra interior. La hacienda son los valores espirituales que debe sembrar y cuidar. Hasta la tarde indica que la obra se realiza en el tiempo de la vida, antes de la muerte física. Todo cuanto existe es manifestación de la sabiduría divina. La tierra llena de su posesión significa que no hay átomos sin conciencia ni partículas sin propósito dentro de la gran obra del Eterno. Mensaje. 25 Asimismo este gran mar y ancho de términos, allí hay peces sin número, animales pequeños y grandes. 26 Allí andan navíos, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Develación. El gran mar es la substancia astral universal, donde nadan las múltiples formas de vida y pensamiento. Los peces son las ideas y fuerzas latentes en el inconsciente colectivo y en el alma del cosmos. Los navíos son las almas que navegan por el océano de la existencia. El leviatán es la fuerza serpentina del abismo, símbolo del poder sexual. Cuando se domina y santifica, se convierte en juego divino, en energía creadora del Cristo. Mensaje. 27 Todos ellos esperan a ti, para que les des su comida a su tiempo. 28 Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Develación. Todas las criaturas dependen del ser para su sustento. La comida a su tiempo es la energía espiritual que cada alma recibe conforme a su grado de conciencia y evolución. Cuando el ser se manifiesta, la abundancia fluye. Abrir la mano significa derramar la luz del Espíritu sobre todas las criaturas, ellas, al recibirla, se colman de plenitud. Mensaje. 29 Escondes tu rostro, se turban, les quitas el espíritu, dejan de ser, y se tornan en su polvo. 30 Envías tu espíritu, se crean, y renuevas la faz de la tierra. Develación. Cuando el Logos retira su presencia, toda forma se disuelve. La ausencia del rostro divino es la muerte y la desintegración, el polvo al que se torna la criatura simboliza el retorno a la materia primordial. El Espíritu de Dios es el aliento creador que perpetuamente renueva la vida. En el microcosmos humano, ese soplo es la energía sexual transmutada que regenera los cuerpos internos y restaura la pureza original. Mensaje. 31 Sea la gloria al Señor para siempre, alégrese Señor en sus obras. 32 El cual mira a la tierra, y ella tiembla, toca en los montes, y humean. Develación. La gloria eterna pertenece al ser, que goza en su propia creación. Cuando el alma ha cumplido la obra, se une al júbilo del Eterno y participa conscientemente de su alegría cósmica. La mirada del Señor es la irradiación de su energía. Cuando desciende, la tierra, la materia, vibra, y los montes, los centros superiores del ser humano, se inflaman en fuego sagrado. Es el toque del Espíritu que despierta y santifica todo lo viviente. Mensaje. 33 Al Señor cantaré en mi vida, a mi Dios diré salmos mientras viviere. 34 Me será suave hablar de Él, yo me alegraré en el Señor. Develación. Cantar al Señor significa vibrar con la nota interior del ser. No se trata de un canto profano, sino de la música del alma en perfecta armonía con el Logos. El iniciado que canta a su Dios mientras vive ha despertado la conciencia y convierte su existencia en un himno continuo a la divinidad interior, que es su propio íntimo, su real ser. Cuando el alma ha gustado del vino de la sabiduría, hablar del Eterno se convierte en un deleite. El verbo puro, la palabra justa, fluye entonces del corazón iluminado. La alegría en el Señor no es la risa mundana, sino la dicha del alma que ha trascendido el dolor, que mora en la paz del ser. Mensaje.
35 Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya, alabemos al Señor. Develación. La consumación de los pecadores simboliza la aniquilación del ego animal dentro del laboratorio interior del alma. Que los impíos dejen de ser quiere decir que las entidades psicológicas del yo, esos demonios rojos de ses que esclavizan la conciencia, deben ser disueltas en el fuego sagrado. Solo así puede el alma bendecir verdaderamente al Señor, pues solo la conciencia libre puede alabar al Espíritu. Alabar al Señor es reconocer la presencia del Ser en todo lo creado. Invocar su nombre es activar su poder en nosotros, porque el nombre sagrado representa la vibración divina del Verbo interior. Hacer notorias sus obras en los pueblos es manifestar las virtudes del Espíritu en la vida diaria, convirtiéndose el iniciado en testimonio viviente del Altísimo. Mensaje. Capítulo 105. 1. Alabad al Señor, invocad su nombre, haced notorias sus obras en los pueblos. 2. Cantadle, decid salmos a él, hablad de todas sus maravillas. Develación. Alabar al Señor es reconocer la presencia del Ser en todo lo creado. Invocar su nombre es activar su poder en nosotros, porque el nombre sagrado representa la vibración divina del Verbo interior. Hacer notorias sus obras en los pueblos es manifestar las virtudes del Espíritu en la vida diaria, convirtiéndose el iniciado en testimonio viviente del Altísimo. El canto y el salmo son expresiones del Verbo consciente. Cada palabra del iniciado debe ser sagrada, cada pensamiento, un himno silencioso. Hablar de sus maravillas implica revelar con humildad los misterios del ser, no por vanidad, sino para inspirar a otros en el camino de la autorrealización. Mensaje. 3. Gloriaos en su nombre santo, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. 4. Buscad al Señor, y su fortaleza, buscad su rostro siempre. Develación. Gloriarse en el nombre santo es reconocerse hijo del Padre interno. El nombre, en su aspecto esotérico, es el poder del íntimo, la esencia que nos constituye. Quien busca al Señor en sí mismo, en su propio corazón, experimenta el gozo del Espíritu, esa alegría no depende del mundo, pues nace del contacto con la divinidad interior. Buscar al Señor es emprender el camino de la iniciación, donde el alma se une al ser mediante la alquimia sexual y la muerte psicológica. Su fortaleza es la energía creadora, el fuego del Espíritu Santo que sostiene la gran obra. Buscar su rostro equivale a anhelar la visión del anciano de los días, la revelación de la divinidad interior en todo momento. Mensaje. 5. Acordaos de sus maravillas que hizo, de sus prodigios y de los juicios de su boca. 6. Oh vosotros, simiente de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Develación. Recordar las maravillas de Dios es mantener viva la memoria del ser. Los juicios de su boca son las leyes kármicas que gobiernan el universo. El iniciado debe vivir en constante recordación del Eterno, observando cómo su justicia y su amor actúan en todas las cosas, incluso en el dolor. La simiente de Abraham no es una genealogía física, sino espiritual. Abraham representa el principio de la fe viva, la chispa divina depositada en el alma. Jacob simboliza al luchador interior que vence a los demonios de su propia naturaleza. Ser escogido es haber recibido la oportunidad de trabajar con el fuego del Espíritu para alcanzar la autorrealización. Mensaje. 7. Él es el Señor nuestro Dios, en toda la tierra son sus juicios. 8. Se acordó para siempre de su alianza, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Develación. El Señor, el íntimo, es la ley misma. Sus juicios son las causas y efectos que mueven la rueda del destino. Nada escapa a su orden. Todo cuanto sucede, por pequeño que parezca, es una lección de la divina justicia que guía al alma hacia su perfección. La alianza eterna es el pacto entre Dios y el alma, el compromiso de retornar al seno divino. Esa palabra es el verbo creador,
la fuerza del Logos que vibra desde el principio de los tiempos y mantiene vivo el propósito de la creación, que la chispa humana vuelva a ser llama divina. Mensaje 9. La cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. 10. Y la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto eterno. Develación. El juramento a Isaac representa la transmisión de la energía crística por medio del sacrificio. Abraham simboliza la fe, Isaac, la obediencia y el fuego del corazón. El iniciado debe sacrificar su yo, como Isaac estuvo dispuesto a ser sacrificado, para que el espíritu triunfe. Jacob, transformado en Israel, es el alma humana que ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. El pacto eterno se sella cuando el alma logra la unión con el ser. Desde entonces, vive bajo las leyes superiores del espíritu y no vuelve a caer en el polvo del mundo. Mensaje 11. Diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán por cordel de vuestra heredad. 12. Esto siendo ellos pocos hombres en número y extranjeros en ella. Develación. La tierra de Canaán simboliza la tierra prometida interior, el estado de conciencia superior, la liberación final. Por cordel de heredad indica el grado de trabajo alcanzado, cada quien recibe según su obra, según la medida de su purificación. Los pocos hombres son los pocos iniciados verdaderos que existen en la humanidad. Son extranjeros en la tierra porque su conciencia no pertenece al mundo material, sino al reino del espíritu. Mensaje 13. Y anduvieron de gente en gente, de un reino a otro pueblo. 14. No consintió que hombre los agraviase, y por causa de ellos castigó los reyes. Develación. El alma peregrina recorre distintos estados del ser, encarnaciones y pruebas. De reino en reino significa que pasa por diversos niveles de conciencia hasta llegar al reino de Dios. El ser protege al iniciado que cumple con la ley. Los reyes castigados representan a los egos dominantes, a los falsos señores del psiquismo que deben ser destronados por el fuego interior. Mensaje 15. Diciendo, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. 16. Y llamó al hambre sobre la tierra, y quebrantó toda fuerza de pan. Develación. Los ungidos son los que trabajan con el aceite sagrado, la energía creadora transmutada. Los profetas son las partes del ser que hablan la verdad. El alma que guarda castidad y pureza se vuelve intocable para las fuerzas tenebrosas. El hambre simboliza la necesidad espiritual. Cuando el alma se aparta del espíritu, siente el vacío interior. Quebrantar la fuerza del pan es retirar el alimento espiritual a quienes no buscan la verdad, para que, en su hambre, aprendan a desear el pan de vida. Mensaje 17. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. 18. Afligieron sus pies con grillos, en hierro fue puesta su alma. Develación. José es el símbolo del Cristo íntimo, vendido por las pasiones del ego pero destinado a redimir a sus hermanos. El varón enviado representa la parte divina que desciende a la materia para guiar la evolución del alma. Los grillos son las cadenas del karma y de la materia. El alma, encadenada al hierro de la densidad, sufre el cautiverio de la encarnación. Sin embargo, este sufrimiento es necesario, es el crisol donde el espíritu se templa y donde la conciencia aprende a liberarse de sus prisiones internas. Mensaje 19. Hasta la hora que llegó su palabra, el dicho del Señor le purificó. 20. Envió el rey, y le soltó, el Señor de los pueblos, y le desató. Develación. La palabra que llegó a José representa la voz interior del ser, el verbo que redime. El dicho del Señor purifica porque el logos es fuego. Cuando el alma escucha la voz del espíritu en su interior, se consume toda escoria psicológica. El sufrimiento previo fue el crisol de su purificación. El rey simboliza al espíritu, el Señor interior que libera al alma cuando ésta ha cumplido su proceso de purificación.
Desatar es romper las cadenas del ego, liberar la conciencia de los grilletes kármicos. Solo el ser tiene el poder de liberar verdaderamente. Mensaje. 21 lo puso por señor de su casa y por enseñoreador en toda su posesión. 22 para echar presos sus príncipes como él quisiese y enseñó sabiduría a sus ancianos. Develación. Ser señor de la casa es haber alcanzado el dominio del templo interior. José, símbolo del Cristo íntimo, se convierte en gobernante del microcosmos humano. Su posesión es todo el conjunto de valores espirituales adquiridos en el trabajo interior. Los príncipes son los yous que antes gobernaban la mente y el corazón. El iniciado, dominado por el Cristo interno, puede encarcelarlos, es decir, disolverlos. Enseñar sabiduría a los ancianos significa que la conciencia iluminada instruye las partes superiores del ser, integrándolas en el conocimiento divino. Mensaje. 23 Después entró Israel en Egipto, y Jacob fue extranjero en la tierra de Cam. 24 Y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Develación. Esreo representa al alma iluminada, Egipto, el mundo material y las fuerzas de la generación. El descenso de Israel a Egipto simboliza la encarnación del alma en la materia para trabajar con las energías creadoras. Jacob, siendo extranjero, muestra que el verdadero iniciado vive en el mundo sin pertenecer a él. El pueblo multiplicado representa las virtudes del alma que crecen cuando la energía creadora se sublima. Los enemigos son los defectos psicológicos que intentan impedir la ascensión. La fortaleza del pueblo es la fuerza de la conciencia, que se impone sobre las tinieblas internas. Mensaje. 25 Volvió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que pensasen mal contra sus siervos. 26 Envió a su siervo Moisés y a Aarón al cual escogió. Develación. El aborrecimiento del pueblo egipcio representa la reacción de las fuerzas tenebrosas contra la luz naciente del alma. Cuando el iniciado despierta la conciencia, los yous se rebelan, la naturaleza inferior se opone. Este conflicto es necesario, solo así se separa lo puro de lo impuro. Moisés simboliza la voluntad iluminada, el fuego serpentino que guía la liberación. Aarón representa la palabra sagrada, el poder creador del verbo. Ambos actúan juntos, el fuego y la palabra son las herramientas del iniciado para liberar al alma de Egipto, la esclavitud de los sentidos. Mensaje. 27 Pusieron en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. 28 Echó tinieblas e hizo oscuridad, y no fueron rebeldes a su palabra. Develación. Las palabras de sus señales son los mantras, los poderes del verbo sagrado que invocan las fuerzas divinas. Los prodigios en la tierra de Cam son las transformaciones alquímicas dentro del cuerpo y la psique del adepto. Cam, símbolo de la naturaleza instintiva, es transmutado por la acción del fuego divino. Las tinieblas que Dios envía son el velo iniciático, la noche del alma. En esa oscuridad, el adepto aprende a ver con los ojos del espíritu. No ser rebelde a su palabra significa aceptar las pruebas con paciencia, comprendiendo que solo a través de la noche se alcanza la aurora del ser. Mensaje. 29 Volvió sus aguas en sangre, y mató sus peces. 30 Engendró ranas su tierra, ranas en las camas de sus mismos reyes. Develación. Las aguas representan las energías sexuales. Convertirlas en sangre indica el poder del fuego transmutador que purifica la vida. Los peces muertos son los impulsos animales que perecen bajo el dominio del espíritu. Es el inicio del trabajo con las aguas del Génesis. Las ranas simbolizan las emanaciones psíquicas del deseo y la lujuria. Que surjan en las camas de los reyes indica que aún las fuerzas gobernantes de la naturaleza humana están contaminadas por el deseo carnal. Es una advertencia de la necesidad de purificar la energía creadora. Mensaje.
31 dijo, y vinieron enjambres de moscas y piojos en todo su término. 32 volvió sus lluvias en granizo, en fuego de llamas en su tierra. Develación. Las moscas y los piojos son las larvas mentales y emocionales que infestan el aura humana cuando el pensamiento y el deseo se corrompen. El logos permite que el iniciado vea su propia impureza para que la erradique con el fuego interior. El granizo y el fuego son símbolos del castigo iniciático, el descenso del fuego purificador. La lluvia, que debía dar vida, se convierte en granizo cuando el alma resiste al espíritu. Pero ese mismo fuego, si se acepta, destruye el ego y limpia la tierra interior. Mensaje. 33 se hirió sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de su término. 34 dijo, y vinieron langostas, y pulgón sin número. Develación. Las viñas y las higueras representan los frutos de la vida psíquica. Cuando el ego reina, el ser destruye esas obras para que el alma no se gloríe en lo ilusorio. Quebrar los árboles es eliminar las raíces de los defectos, arrancarlos de su origen. Las langostas son las pasiones desbordadas que devoran las energías del alma. El pulgón sin número son los pensamientos inútiles, las preocupaciones y distracciones que consumen la sustancia mental. Todo ello sucede cuando el hombre olvida al espíritu y se hunde en la multiplicidad del yo. Mensaje. 35 y comieron toda la hierba de su tierra, y comieron el fruto de su tierra. 36 hirió además a todos los primogénitos en su tierra, el principio de toda su fuerza. Develación. La hierba y el fruto simbolizan las virtudes y méritos del alma. Cuando las pasiones no son controladas, devoran los frutos espirituales, dejando la tierra estéril. Es el precio del descuido interior, la pérdida de la energía y la degeneración de las fuerzas anímicas. Los primogénitos son los primeros frutos del ego, las fuerzas instintivas más antiguas. Dios las hiere porque deben morir para que nazca el hombre nuevo. La fuerza del Egipto interior debe ser quebrada para que la conciencia se libere de su dominio. Mensaje. 37 y lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. 38 Egipto se alegró en su salida, porque había caído sobre ellos su terror. Develación. La plata simboliza la pureza del alma, el oro, la sabiduría del espíritu. Salir de Egipto con plata y oro significa haber sublimado las energías sexuales hasta convertirlas en luz y conciencia. La salud de las tribus representa la armonía total del ser humano regenerado. Egipto se alegra porque la materia, purificada, se libera de la tiranía del ego. El terror que cae sobre ellos es el temor sagrado del espíritu, la fuerza del fuego divino que hace huir a las tinieblas. Así se consuma la victoria del ser sobre la naturaleza inferior. Mensaje. 39 extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. 40 pidieron, e hizo venir codornices, y de pan del cielo los sació. Develación. La nube simboliza la protección divina que cubre al alma durante las pruebas. Es el misterio del Espíritu Santo que vela el rostro del Altísimo para que el iniciado no sea consumido por la luz. El fuego que alumbra la noche es el fuego del Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes que ilumina la oscuridad interior, guiando al alma en su tránsito por la noche del Espíritu. Las codornices representan los alimentos del alma, las experiencias espirituales que nutren la conciencia. El pan del cielo es la sabiduría del verbo, la energía crística que se recibe a través de la transmutación sexual. Solo el alma que pide con pureza, con anhelo interior, es saciada por el pan de vida, el manjar de los iniciados. Mensaje. 41 abrió la peña, y corrieron aguas, fluyeron por los secadales un río. 42 porque se acordó de su santa palabra con Abraham su siervo. Develación. La peña es la piedra filosofal, el sexo, que al ser tocada por la vara de la voluntad despierta las aguas de la vida.
Es el milagro de la transmutación alquímica, de la roca dura de la materia brota el río de la energía espiritual. Los secadales, el desierto del corazón sin amor, se tornan fértiles cuando el fuego del espíritu hace fluir las aguas internas. La palabra es el Verbo eterno, el Logos, que desde el principio prometió al alma su redención. Abraham, símbolo de la fe, representa al iniciado que mantiene viva la alianza interior con el espíritu, aún en medio de las tinieblas. Dios siempre recuerda a quienes guardan su pacto mediante la fidelidad y la transmutación. Mensaje 43 Y sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. 44 Y les dio las tierras de los gentiles, y las labores de las naciones heredaron. 45 Para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes. Aleluya. Develación. El gozo es la dicha del alma liberada. Cuando el fuego ha vencido a las tinieblas, el ser saca de Egipto, el mundo material y el egoísmo, a sus escogidos, es decir, a las partes del alma que se unieron al espíritu. El júbilo es el canto de la conciencia despierta que retorna al reino interior. Las tierras de los gentiles son las regiones psíquicas antes dominadas por el ego. Cuando el alma triunfa, conquista su propio mundo interior, hereda las fuerzas que antes servían al yo, y las convierte en instrumentos del espíritu. Esa herencia son las energías redimidas, ahora al servicio de la luz. El propósito de toda redención es vivir conforme a la ley divina. Guardar los estatutos del Señor significa vivir en armonía con el orden cósmico, tanto en pensamiento como en acción. La obediencia consciente es el fruto del trabajo interior, y de ella brota espontáneamente la alabanza del alma, Aleluya, que es la vibración del espíritu en el corazón del iniciado. Mensaje. Capítulo 106. 1 Aleluya. Alabad al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. 2 ¿Quién expresará las valentías del Señor? ¿Quién contará sus alabanzas? Develación. El iniciado que ha experimentado la liberación interior comprende la bondad infinita del ser. La misericordia divina es eterna porque el espíritu jamás abandona a su chispa. Aunque el alma caiga 1000 veces, la misericordia siempre le tiende la mano del arrepentimiento y del fuego redentor. Las valentías del Señor son sus obras en el alma, la fuerza con que vence la muerte y el ego. Nadie puede describir plenamente su grandeza, porque el ser es inconmensurable. Solo quien ha muerto en sí mismo y ha resucitado en el espíritu puede balbucear, con reverencia, los misterios de su poder. Mensaje. 3 Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. 4 Acuérdate de mí, oh Señor, en la buena voluntad para con tu pueblo, visítame con tu salud. Develación. Guardar juicio es tener discernimiento interior, vivir bajo la guía del ser y no del deseo. Hacer justicia en todo tiempo significa actuar conforme a la ley del equilibrio cósmico. El dichoso es aquel que no se deja arrastrar por la pasión ni por la ira, sino que permanece en la balanza del corazón. El alma suplica la visita del espíritu. Salud es aquí sinónimo de iluminación, de restauración de la conciencia. El iniciado pide no solo por sí, sino para formar parte del pueblo interior de Dios, es decir, de las múltiples partes del ser reunidas en armonía. Mensaje. 5 Para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. 6 Pecamos con nuestros padres, pervertimos, hicimos impiedad. Develación. Ver el bien de los escogidos significa contemplar las virtudes del ser manifestadas en todas las partes del alma. La nación divina es el conjunto de las fuerzas interiores ya redimidas. Gloriarse con la heredad es reconocer que todo lo que se posee en el espíritu procede del trabajo con el fuego y la obediencia a la ley. Los padres representan las herencias kármicas y psicológicas del pasado. El alma reconoce que ha perpetuado los errores de la humanidad, la lujuria, la ira, el orgullo.
Este reconocimiento es el primer paso hacia la purificación, porque nadie puede liberarse de lo que no ha comprendido. Mensaje. 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar Bermejo. 8. Los salvó por su nombre, para hacer notoria su fortaleza. Develación. Egipto simboliza la mente sensual, que no comprende los misterios del espíritu. El mar Bermejo representa el sexo, rebelarse junto al mar es usar las aguas creadoras en forma contraria a la ley. Los antiguos errores de la humanidad provienen de la fornicación, del mal uso del poder creador, causa de la caída y del olvido de la misericordia divina. El nombre del Señor es su poder vibratorio, el verbo que crea y redime. Por medio del Cristo íntimo, el Logos encarnado, el alma es salvada. Su fortaleza se hace notoria cuando la luz del ser vence al ego y libera a la conciencia. Mensaje. 9. Y reprendió al mar Bermejo, y lo secó, y les hizo ir por el abismo, como por un desierto. 10. Y los salvó de mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario. Develación. Reprender el mar Bermejo es dominar las aguas sexuales con la voluntad. Secar el mar significa controlar el deseo y transmutar la energía en fuego espiritual. Cruzar el abismo como por un desierto representa atravesar las pruebas del sexo sin caer en la tentación, guiado por el poder del ser. El enemigo y el adversario son los yo psicológicos, las entidades del ego que esclavizan la conciencia. El ser rescata al alma mediante la comprensión, la oración y la transmutación. Cada liberación interior es una victoria sobre los enemigos del espíritu. Mensaje. 11. Y cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó uno de ellos. 12. Entonces creyeron a sus palabras, y cantaron su alabanza. Develación. Las aguas purificadoras del espíritu destruyen definitivamente las impurezas del alma. No quedó uno de ellos significa la total aniquilación de los defectos psicológicos cuando el fuego ha consumido todo elemento inhumano. Es la resurrección del alma pura. Creer en sus palabras es reconocer interiormente la verdad vivida. El canto de alabanza es la vibración del alma unida al espíritu, la voz del ser resonando en el corazón humano. Solo después de vencer al ego se puede cantar verdaderamente el himno de la liberación. Mensaje. 13. Se apresuraron, se olvidaron de sus obras, no esperaron en su consejo. 14. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad. Develación, el alma humana, impaciente, corre tras los deseos pasajeros y olvida las obras del ser. No espera la guía del íntimo, sino que actúa bajo la mente animal. No esperaron en su consejo significa que no consultaron al Cristo íntimo, sino que siguieron el impulso de la personalidad. El desierto representa la iniciación, la prueba del alma. En lugar de sublimar las energías creadoras, las usaron para satisfacer pasiones. Tentaron a Dios significa que abusaron del fuego sexual, buscando placer sin pureza, probando la paciencia de la divinidad interna. Mensaje. 15. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas. 16. Tomaron después celo contra Moisés en el campamento, y contra Aarón el santo del Señor. Develación, Dios concede al hombre lo que su karma reclama, aun cuando sea su propia perdición. El deseo concede gozo efímero, pero resta fuerza al alma. Esa flaqueza es la pérdida del fuego serpentino, la languidez espiritual que sigue al abuso de la energía creadora. Moisés simboliza la voluntad iluminada, Aarón, la palabra creadora. Cuando el yo psicológico se rebela contra estos principios, se opone a la dirección del ser y murmura contra la autoridad interior. Tal celo es el orgullo disfrazado de justicia espiritual. Mensaje. 17. Se abrió la tierra, y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram. 18. Y se encendió el fuego en su compañía, la llama quemó los impíos. Develación,
La tierra que traga es el abismo interior. Datán y Abiram representan los agregados del orgullo y la ambición espiritual. Cuando la luz del ser se retira, tales defectos se precipitan a los mundos infiernos de la naturaleza. El fuego es el fuego divino que purifica. La llama quema los elementos inicuos del alma. Toda rebelión interna genera su propia purificación, el fuego sagrado, rechazado por el necio, se vuelve destructor. Mensaje. 19 Hicieron el becerro en Horeb, y adoraron a un vaciadizo. 20 Así trocaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Develación, el becerro de oro simboliza el culto al sexo degenerado, a la materia y a la riqueza. El pueblo interno, la multitud de egos, adora al deseo cristalizado, olvidando la esencia divina. El hombre cambió la gloria del espíritu, su poder creador divino, por la animalidad. El buey que come hierba es el símbolo del instinto sin conciencia, del uso puramente bestial de la energía creadora. Mensaje. 21 Olvidaron al Dios de su salud, que había hecho grandezas en Egipto. 22 Maravillas en la tierra de Cam, temerosas cosas sobre el mar Bermejo. Develación, Egipto representa el mundo físico y sus pasiones. El alma olvida al Dios interno que la sacó de la esclavitud de los sentidos. Así, retorna a los hábitos antiguos, al olvido del ser. La tierra de Cam es el cuerpo vital donde se obraron los milagros del fuego serpentino. El mar Bermejo simboliza las aguas sexuales, las cuales al separarse permiten el paso hacia la liberación. Quien las profana, pierde el camino. Mensaje. 23 Y trató de destruirlos, a no haberse puesto Moisés su escogido al portillo delante de él, a fin de apartar su ira, para que no los destruyese. 24 Y aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Develación, Moisés intercede, es decir, la voluntad iluminada del iniciado se interpone entre el ser y los yous para evitar la aniquilación total del alma. El Cristo interno suspende la justicia para dar oportunidad al arrepentimiento. La tierra deseable es el Edén interior, la pureza sexual. Aborrecerla es rechazar la castidad científica. No creer a su palabra es dudar del verbo divino, de la doctrina del Cristo íntimo. Mensaje. 25 Antes murmuraron en sus tiendas, y no oyeron la voz del Señor. 26 Por lo que alzó su mano a ellos, para postrarlos en el desierto. Develación, sus tiendas son los cuerpos internos. Murmurar dentro de ellos es justificar los defectos, dialogar con el ego. No oír la voz del Señor es cerrar el oído espiritual a la conciencia. La mano alzada representa la ley del karma. Ser postrado en el desierto es ser detenido en el camino iniciático, arrojado de la senda por desobediencia. Mensaje. 27 Y humillar su simiente entre los gentiles y esparcirlos por las tierras. 28 Se allegaron a sí mismo a Baal Peor, y comieron los sacrificios por los muertos. Develación, la simiente es la energía creadora. Ser humillada entre los gentiles indica su desperdicio en la fornicación, en los placeres del mundo. Esparcirlos por las tierras es perder la unidad interior, disolverse en múltiples yous. Baal Peor es el culto fálico degenerado. Comer sacrificios por los muertos significa nutrirse de fuerzas psíquicas bajas, absorber vibraciones del abismo mediante la lujuria y la idolatría. Mensaje. 29 Y ensañaron a Dios con sus obras, y aumentó la mortandad en ellos. 30 Entonces se puso Faíns, y juzgó, y se detuvo la mortandad. Develación, al degradar las energías creadoras, el alma se llena de muerte interior. Mortandad es la pérdida de la conciencia, la multiplicación de los yous. Faín simboliza la justicia interior, el fuego de la conciencia que actúa con energía viril. Cuando el iniciado aplica el filo de la voluntad contra la pasión, el proceso de muerte psicológica se detiene. Mensaje.
31 Y le fue contado a justicia de generación en generación para siempre. 32 También le irritaron en las aguas de Meriba, e hizo mal a Moisés por causa de ellos. Develación, cada victoria sobre el deseo queda registrada en los mundos superiores como mérito eterno. La justicia del ser es imperecedera, cada acto de pureza fortalece la herencia espiritual. Las aguas de Meriba son las fuerzas sexuales. Cuando se las profana con cólera, impaciencia o orgullo místico, la voluntad, Moisés, se ve afectada, pierde su equilibrio interno. Mensaje. 33 Porque hicieron revelar a su espíritu, como lo expresó con sus labios. 34 No destruyeron los pueblos que el Señor les dijo. Develación, el espíritu se revela cuando la palabra se usa mal. Con sus labios indica el poder del verbo. Las palabras impuras, la crítica y la ira verbal destruyen el magnetismo interno y revelan el fuego contra el propio iniciado. Los pueblos son los defectos psicológicos. No destruirlos es no haber disuelto los yous. El iniciado que deja vivos a sus egos queda impedido de entrar a la tierra prometida del ser. Mensaje. 35 Antes se mezclaron con los gentiles y aprendieron sus obras. 36 Y sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina. Develación, mezclarse con los gentiles significa que el alma se confunde con los elementos profanos del mundo. Los gentiles son los yous psicológicos, los pensamientos fornicarios, la mente materialista. Aprender sus obras es adoptar las costumbres del ego, olvidando la pureza interior y el trabajo sobre sí mismo. Los ídolos son las creaciones del deseo, dinero, fama, poder, placer. Servirles es rendir culto al yo pluralizado. El alma que adora a estos falsos dioses se destruye a sí misma porque pierde el contacto con su real ser. Mensaje. 37 Y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. 38 Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Develación, los hijos e hijas son las energías creadoras del alma, los valores psíquicos engendrados por la pureza. Sacrificarlos a los demonios significa prostituir las fuerzas sexuales, entregar el fuego sagrado al abismo mediante la lujuria, el abuso y la idolatría del placer. La sangre inocente es la energía vital, el esperma sagrado que debía ser transmutado. Al derramarlo, el hombre profana el templo del espíritu. Canaán simboliza la tierra del cuerpo, cuando el semen se desperdicia, la tierra del cuerpo físico se llena de muerte y enfermedad espiritual. Mensaje. 39 Se contaminaron así con sus obras y fornicaron con sus hechos. 40 Se encendió por tanto el furor del Señor sobre su pueblo y abominó su heredad. Develación, fornicar aquí significa abusar de la energía creadora, el pecado contra el Espíritu Santo. Las obras del yo contaminan el alma, y el fuego divino se convierte en fuego del deseo. El ser se ausenta cuando el sexo se usa sin santidad. El furor del Señor es la acción de la ley divina. Cuando la conciencia se aleja de Dios, el fuego del Espíritu se convierte en justicia inexorable. Abominó su heredad significa que el ser rechaza al alma impura, que ha profanado su templo interior. Mensaje. 41 Y los entregó en poder de los gentiles, y se enseñorearon de ellos los que los aborrecían. 42 Y sus enemigos los oprimieron, y fueron quebrantados debajo de su mano. Develación, ser entregado a los gentiles es quedar dominado por los yous. Los enemigos del alma, ira, lujuria, envidia, orgullo, se enseñorean de la conciencia. La esencia queda cautiva, esclava del error y del deseo. El alma caída siente el peso de sus propios defectos. La mente atormenta, el deseo domina, el corazón se llena de angustia. El quebranto interior es el resultado de la pérdida del fuego sagrado y del contacto con el ser. Mensaje. 43 Muchas veces los libró,
mas ellos se rebelaron a su consejo, y fueron humillados por su maldad. 44 El con todo, miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor. Develación, el Cristo íntimo, en su infinita compasión, libera repetidas veces